Hombres piadosos. Traído usted por Chapel Library. www.chapellibrary.org. Capítulo número 4. Maridos, amen a sus esposas. Escrito por William Couch. 1575-1653. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios capítulo 5, verso 25. Así como la esposa tiene que saber sus obligaciones, el esposo tiene que saber las suyas, porque debe ser un guía y un buen ejemplo para su esposa. Debe vivir con ella sabiamente, como lo declara la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 7. Más elevado es su lugar, más sabiduría debe tener para andar digno de él. Descuidar sus obligaciones es sumamente deshonroso para Dios, porque en virtud de su posición, Él es la imagen y gloria de Dios. Así lo enseña la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 7. Ese poder y esa autoridad que él tiene puede ser perjudicial, no solo para su esposa, sino para toda la familia, pues puede abusar de ellos por su maldad. En su hogar no hay un poder superior que frene su furia, mientras que la esposa, aunque nunca tan malvada, puede por el poder de su esposo ser sojuzgada y refrenada de sus maldades. Acerca de ese amor que los maridos les deben a sus esposas. Esta cabeza de todo el resto. El amor se estipula y menciona en este y muchos otros lugares de las Escrituras, siendo evidente que todas las demás obligaciones se desprenden de él. Sin tener en cuenta los otros lugares donde se insiste en este deber, el amor aquí se menciona expresamente 4 veces. Además, se indica usando muchos otros términos y frases. Así lo enseña Efesios 5, verso 25, verso 28 y versículo 33. Todas las ramas que crecen de esta raíz de amor en lo que respecta a los deberes de los maridos puede categorizarse bajo 2 encabezamientos. En primer lugar, un mantenimiento sabio de su autoridad y en segundo lugar, un manejo correcto de ella. Estas 2 ramas del amor del marido se hacen evidentes por la posición de autoridad en que Dios lo ha colocado. Porque lo mejor que cualquiera puede hacer y los mejores frutos del amor que cualquiera puede demostrar serán en su propia posición y en virtud de ella. Entonces, si un marido renuncia a su autoridad, se priva de hacer ese bien y de mostrar esos frutos del amor que de otra manera mostraría. Si abusa de su autoridad, es como si desviara el filo y la punta de su espada erróneamente, y en lugar de sostenerla sobre su esposa para protegerla, se la clava en el corazón para su destrucción, manifestando así más odio que amor. Ahora bien, para tratar estos 2 temas más seria y particularmente, en primer lugar, en cuanto a que el marido mantenga sabiamente su autoridad. El precepto apostólico lo implica. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, es decir, hacerlo lo mejor posible manteniendo el honor de la posición que Dios le ha otorgado, no como un tonto y necio que no entiende nada. El honor y la autoridad de Dios y de su Hijo Jesucristo son mantenidos por el honor y la autoridad del marido, así como la autoridad del rey es mantenida por el concilio de sus ministros y por otros magistrados bajo su mando. Sí, la autoridad del marido en la familia es mantenida por la autoridad de su esposa. El varón es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Primera a los Corintios capítulo 11, versículo 7. De este modo se promueve en gran manera el bienestar de la esposa, tal como el bienestar del cuerpo es ayudado debido a que la cabeza permanece en su lugar.
Si se pusiera la cabeza debajo de cualquier parte del cuerpo, el cuerpo y todas sus partes no harían más que ser dañados por ello. De la misma manera, la esposa y toda la familia serían dañadas por la pérdida de autoridad del marido. Pregunta: ¿cuál es la mejor manera de que un marido mantenga su autoridad? Respuesta: la directiva del apóstol a Timoteo de mantener su autoridad ha de aplicarse en primer lugar para este propósito al marido. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así es que la mejor manera como los maridos pueden mantener su autoridad es siendo un ejemplo de amor, seriedad, piedad, honestidad, etc. Los frutos de estas y otras gracias similares demostradas por ellos delante de sus esposas y sus familias no pueden dejar de producir un respeto reverente y consciente hacia él, y en consecuencia podrán discernir con mayor claridad la imagen de Dios brillando en sus rostros. Acerca de la pérdida de autoridad de los maridos. Producen el efecto contrario si por sus groserías, descontroles, borracheras, lascivias, irresponsabilidad, despilfarros y otros comportamientos similares generan desprecio, perdiendo así su autoridad. Aunque la esposa no debe aprovechar esto para despreciar a su marido, él bien merece ser despreciado. Contrario también a las directivas bíblicas en la conducta severa, áspera y cruel del marido, quien pretende mantener su autoridad con violencia y tiranía, esta conducta bien puede causar temor, pero un temor contraproducente, ya que genera más odio que amor, más desprecio interior que respeto exterior. Número 2. En cuanto al manejo correcto de autoridad por parte del marido, principalmente en relación con su esposa. Así como la autoridad debe ser correctamente sostenida, tiene que ser bien manejada. Para esto, dos cosas son necesarias. Número 1, que el esposo respete tiernamente a su esposa. Y número 2, que la cuide y se ocupe de su mantenimiento. El lugar de ella es efectivamente de sujeción, pero lo más cerca posible a la igualdad. Su lugar es uno de igualdad en muchos sentidos, en que el esposo y esposa son fraternales y compañeros. De esto se desprende que el hombre debe considerar a su esposa compañera de yugo y colaboradora. En este punto corresponde honrar a la esposa, ya que la razón para crear una esposa fue, según fue traducida a nuestro idioma, ser una ayuda idónea para él, literalmente como frente a él, es decir, como él mismo, una en quien se puede ver reflejado. Así como la esposa reconoce que el papel de su esposo es la base de todos los deberes de ella, la de él es reconocer el compañerismo entre él y su esposa, que hará que se conduzca con mucha más amabilidad, confianza, cariño y todos los demás tratos hacia ella que corresponden a un buen esposo. Acerca de la opinión errada de los maridos hacia sus esposas. Es contrario a los preceptos bíblicos lo que muchos piensan, que aparte de los lazos familiares, no hay ninguna diferencia entre una esposa y una sirvienta, de modo que las esposas son tenidas como sirvientas de sus maridos, porque ellos requieren sujeción, temor y obediencia. Por eso muchas veces sucede que las esposas son tratadas apenas un poco mejor que las sirvientas. Esto es soberbia, una conducta desmedidamente pagana y una arrogancia tonta. ¿Acaso al crearla del costado del hombre tomó Dios a la mujer y la puso bajo los pies de Adán? ¿O la puso a su lado por encima de todos los hijos, siervos y demás familiares para atesorarla? Porque nadie puede estar más cerca que una esposa y nadie debe ser más querida que ella. Acerca del afecto absoluto de los maridos hacia sus esposas. El afecto del esposo por su esposa será según su opinión de ella. Por lo tanto, debe deleitarse totalmente en su esposa, o sea, deleitarse solamente en ella.
En este sentido, la esposa del profeta es llamada el deleite, el placer de tus ojos. Ezequiel capítulo 24, verso 16, en quien él más se deleitaba. Un deleite así sintió Isaac por su esposa, que le quitó la gran tristeza que sentía por la partida de su madre. La Biblia dice que la amó y que esto lo consoló después de la muerte de su madre. Así lo declara Génesis capítulo 24, verso 67. El sabio expresó con elegancia este tipo de afecto diciendo: alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Proverbios capítulo 5, versos 18 al 19. Nótese aquí las metáforas, al igual que la hipérbole, usadas para describir el deleite de un esposo con su esposa. En las metáforas, note tanto las criaturas que dice se parecen a la esposa y los atributos que les da. Las criaturas son dos, una cierva y una gacela, que son las hembras del venado y el corzo respectivamente. Aquí cabe mencionar que de todas las bestias, el venado y el corzo son los más apasionados con sus hembras. Estas comparaciones aplicadas a la esposa muestran cómo el marido debiera disfrutar de su esposa, tanto que la haga olvidar las fallas de su esposa, esas fallas que otros pueden notar o aborrecer. Él no ve, ni por ellas se deleita menos en ella. Por ejemplo, si un hombre tiene una esposa no muy linda ni atractiva, con alguna deformación en el cuerpo, alguna imperfección en su hablar, en su vista, en sus gestos o en cualquier parte de su cuerpo, pero tanto la ama que se deleita en ella como si fuera la mujer más hermosa y en todo sentido la mujer más perfecta del mundo. Además, tanto la estima, con tanto ardor la ama, con tanta ternura la trata, al punto que los demás piensan que es un tonto. El afecto de un marido por su esposa no puede ser demasiado grande, siempre y cuando sea sincero, sobrio y decente. Acerca de la paciencia de los esposos por exigir todo lo que corresponde. Tanto la reverencia de la esposa como su obediencia deben ser correspondidas por la cortesía del esposo. Como testimonio, el marido tiene que estar listo para aceptar todo aquello en que su esposa está dispuesta a obedecerle. Tiene que ser moderado y no exigirle demasiado. En este caso debe decidirse a tener una buena disposición hacia ella. Es preferible que la obediencia de ella sea por su propia voluntad, con una conciencia limpia ante Dios, porque Dios la ha puesto en una posición de sujeción, y por amor matrimonial, que por la fuerza, porque su marido se lo ordena. Maridos tienen que considerar lo que es legal, necesario, conveniente, oportuno y apropiado para que sus esposas hagan, sí, lo que están dispuestas a hacer y no negarse. Por ejemplo, número 1. Aunque la esposa debiera ir con su esposo y quedarse donde él diga, él no debiera, a menos que por alguna razón fuera de su control se vea obligado a ello, llevarla de un lado para otro y sacarla del lugar que a ella le gusta. Jacob consultó con sus esposas y se aseguró de que estuvieran de acuerdo antes de llevárselas a la casa de su padre. Así lo establece Génesis capítulo 31, verso 4. En segundo lugar, aunque ella debiera atender de buen talante a las visitas que él trae a la casa, él no debiera ser desconsiderado ni insistente con ella en estos casos. La mayor parte de la responsabilidad y el trabajo para atender a las visitas cae sobre la esposa, por lo tanto el marido debiera ser considerado con ella. Si él ve que ella es responsable y sabia, muy capacitada para administrar y ordenar las cosas de la casa, pero que prefiere no hacer nada sin el consentimiento de él debe dar su consentimiento sin reparos y satisfacer el deseo de ella, como Elcana y como el esposo de esa excelente mujer que Salomón describe en Proverbios 31, versos 10 al 31. Para administrar los asuntos de la casa es necesario un consentimiento mutuo,
pero es un deber específico de las esposas según la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, verso 14. Porque los asuntos de la casa están a su cargo, es lógico que se la llame ama de casa. En vista de esto, los maridos deben dejar a su cargo la administración de la casa y no ponerle impedimentos por querer intervenir y dar su aprobación a cada cosa. En general, es responsabilidad de la esposa. En primer lugar, el arreglo y decoración de la casa. En segundo lugar, administrar las provisiones cotidianas para la familia. En tercer lugar, supervisar al personal de servicio. En cuarto lugar, ocuparse de la formación de los hijos mientras todavía son chicos, como lo establece la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, verso 10, y Tito, capítulo 2, verso 4. Entonces, en general, todo esto debe dejarse a discreción de ella, con solo dos advertencias. Una, que ella tenga discreción, inteligencia y sabiduría, y no sea ignorante, necia, simple y gastadora. En segundo lugar, que él supervise todo en general, y que haga uso de su autoridad en caso de tener que prevenir que su esposa o sus hijos, sirvientes u otros, hagan algo ilegal o impropio. Acerca de la severidad excesiva de los maridos para con sus esposas. Lo contrario es el rigor y la severidad de muchos maridos, que ejercen al máximo su autoridad y no ceden nada a sus esposas como si fueran inferiores. Estos son, en primer lugar, los que nunca están conformes ni satisfechos con lo que la esposa haga, sino que son siempre más y más exigentes. En segundo lugar, los que no les importa lo detestable y oneroso que resultan para su esposa, detestables por traer a casa huéspedes que saben que no pueden atender, onerosos por traer visitas con demasiada e inoportuna frecuencia o imponiéndoles responsabilidades fuera de lugar y por sobre los asuntos de la casa. Imponer tales cosas con demasiada frecuencia no puede más que hartarlas, y hacerlo irrazonablemente no puede menos que alterarlas y ofenderlas en gran manera, como en el caso de que la esposa esté débil por causa de alguna enfermedad, que esté embarazada o recién haya dado a luz por estar amamantando u otras cosas similares que le impiden dar la atención que de otra manera daría. Número 3. Sujetas a sus esposas como si fueran niñas o sirvientas, impidiéndoles hacer nada sin su consentimiento y sin su expreso consentimiento. Acerca de los maridos que ingratamente desalientan a sus esposas. Lo contrario es la actitud desagradecida, quizá por envidia de los maridos que no se fijan en las muchas buenas cosas que hacen sus esposas todos los días sin recibir aprobación ni elogio ni recompensa, sino que están prontos para criticar la menor falta o descuido en ellas. Hacen esto en términos generales como si ellas nunca hicieran nada bien, por lo que ellas tienen derecho a decir: hago muchas cosas bien, pero él lo ignora. Pero si hago una cosa mal, no cesa de criticarme. Acerca de la manera como el marido instruye a su esposa. En cuanto a la instrucción, el apóstol agrega humildad. Instruid, dice él, con humildad a los que se oponen. 1 Timoteo capítulo 2, verso 25. Si los pastores deben instruir a su pueblo con humildad, ¿cuánto más los maridos a sus esposas? En caso de encontrar oposición, no debe hacer a un lado la humildad, no debe hacerse a un lado en ningún caso. Observe el marido estas reglas que demuestran humildad. Número 1. Tome en cuenta la capacidad de su esposa y programe sus instrucciones en consecuencia. Si tiene poca capacidad, enseñe precepto por precepto, línea por línea, un poquito aquí, un poquito allá, un poquito a la vez, día tras día. Llegará a ser mucho y conforme ambos conocen lo enseñado, el amor de la esposa que enseña aumentará. Número 2. Instrúyala en privado.
solo usted y ella, para que no se ande pregonando su ignorancia. Las acciones privadas entre el hombre y su esposa son muestras de cariño y confianza. Número 3. En la familia, instruya a los hijos y sirvientes cuando ella esté presente, pues así podrá ella aprender también. No hay manera más humilde y gentil de instruir que instruir a terceros. Número 4. Junto con los preceptos, añada comentarios dulces y expresivos como testimonios de su gran amor. Lo opuesto es instruir duramente. Cuando los maridos pretenden hacerles entrar violentamente en la cabeza a sus esposas cosas que ellas no pueden comprender. Y aun sabiendo que ellas no pueden comprender, se enojan con ellas. Y el enojo los lleva a decir groserías y a proclamar su ignorancia delante de los hijos, sirvientes y extraños. Esta dureza es tan contraproducente y exaspera tanto el espíritu de la mujer que mejor es que el marido deje a un lado este deber si lo pretende cumplir de esta manera. Acerca de que el marido debe proveer maneras para que la esposa sea edificada espiritualmente. Se deben proveer los medios para la edificación espiritual del alma de ella, tanto en privado como en público. En privado se refiere a los oficios santos y religiosos en el hogar, tales como leer la palabra, orar, instruir y cosas por el estilo, que son el alimento espiritual cotidiano del alma, como lo es el alimento cotidiano para nuestros cuerpos. El hombre, como cabeza de la familia, tiene el deber de proveer esto para el bien de toda su casa, y como marido en especial para el bien de su esposa, porque para su esposa, al igual que para toda la familia, él es rey, sacerdote y profeta. Por lo tanto, él solo, para el bien de su esposa, debe realizar estas cosas o conseguir que otro las haga. Cornelio mismo realizaba estos oficios según el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 2 y verso 30. Micaía empleó a un levita, aunque su idolatría era mala, el hecho de que quisiera a un levita en su casa era encomiable, según Jueces, capítulo 17, verso 10. El esposo de la sunamita proveyó un cuarto para el profeta y lo hizo especialmente por su esposa, porque fue ella quien se lo pidió, según el segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 11. Medios públicos se refieren a las ordenanzas santas de Dios realizadas por el siervo de Dios. El cuidado del marido por su esposa en este respecto es ver que alguien más haga las cosas imprescindibles de la casa de modo que ella pueda participar de ellas. La Biblia destaca que Elcana había provisto todo de tal manera que sus esposas podían ir con él todos los años a la casa de Dios. Lo mismo dice de José, el esposo de la Virgen María, según Lucas capítulo 2, verso 41. En aquella época había un lugar público que era la casa de Dios, a donde debían concurrir todos los años, sin importar la distancia desde su casa. Los lugares donde vivían Elcana y José eran lejos de la casa de Dios. No obstante, ellos dispusieron todo, de modo que no solo ellos, sino que sus esposas también fueran a los cultos públicos para adorar a Dios. En la actualidad, hay muchas casas de Dios, lugares donde se adora a Dios en público, pero por la corrupción de nuestros tiempos, el ministerio de la palabra, el medio principal para edificación espiritual, no prevalece en todas partes. Por lo tanto, tal debe ser el cuidado del marido por su esposa en este respecto, que la elección de su vivienda tiene que depender de que sea donde pueda tener el beneficio de la palabra predicada, o si no, proveerle los medios para llegar semanalmente al lugar de predicación. Acerca de descuidar la edificación de la esposa. Lo contrario es la práctica de los que ejerciendo sus profesiones en lugares donde la palabra abunda, prefieren por placer, satisfacción, comodidad y economía mudar a sus familias a lugares remotos donde escasea la predicación o ni la hay.
Dejan allí a sus esposas a cargo de la familia sin tener en cuenta su necesidad de la palabra, porque ellos mismos se van a Londres u otros lugares parecidos en razón de sus profesiones y allí disfrutan de la palabra. Muchos abogados y otros ciudadanos son culpables de descuidar a sus esposas en este sentido. También lo son aquellos que abandonan todo ejercicio religioso en sus casas, convirtiéndolas en guaridas del diablo en lugar de iglesias de Dios. Si por falta de medios públicos o privados la esposa vive y muere ignorante, irreverente, infiel e impenitente, lo cual significa condenación eterna, sin duda su sangre le será demandada a él, porque el esposo es guardia de su esposa. Así lo declara Ezequiel capítulo 3, verso 18. Acerca del cuidado del marido en mantener a su esposa durante toda la vida. La manutención cariñosa del marido por su esposa debe ser mientras ella viva, sí, también en el caso que ella lo sobreviva. No que pueda él hacer algo después de muerto, sino que antes de su muerte ha tomado las medidas para su futuro sustento, de modo que después ella pueda mantenerse independientemente y vivir en el mismo nivel que antes. Él debiera por lo menos dejarle no solo lo que tenía con ella, pero algo más también como testimonio de su amor y preocupación por ella. Los maridos tienen el ejemplo de Cristo para imitar, porque cuando éste partió de este mundo dejando a su iglesia, aquí en la tierra dejó su espíritu que le proporcionó a ella dones tan o más abundantes, como si Cristo estuviera todavía con ella. En el caso de muchos que mantienen a sus esposas mientras viven con ellas, a su muerte demuestran que realmente no la amaban. Todo había sido para aparentar. Acerca de lo gratuito del amor de los maridos. La causa del amor de Cristo fue su amor, como dice Moisés. Demostró su amor porque los amaba, según Deuteronomio capítulo 7, versos 7 al 8. El amor surgió solo y absolutamente de él mismo y era gratuito en todo sentido. No había nada en la iglesia antes de que Cristo la amara para motivarlo a amarla, por lo que no había nada que él pudiera esperar después más que lo que él mismo daría. Ciertamente se deleita en esa justicia que tiene como si vistiera un manto glorioso y con gracias celestiales, como si estuviera adornada con piedras preciosas. No obstante, esa justicia y esas gracias son de Él y otorgadas gratuitamente por Él. Se presenta a sí mismo una iglesia gloriosa. En imitación de esto, los maridos deben amar a sus esposas, aun cuando no hubiera en ellas nada que los mueva a amarlas, fuera del hecho de que son sus esposas. Sí, deben amarlas, aunque no puedan esperar nada de ellas en el futuro. El verdadero amor respeta al objeto que ama y considera el bien que le puede hacer en lugar de esperar el bien que pueden recibir del objeto de su amor. ¿Por qué? Porque el amor no busca lo suyo. El amor de Cristo debiera impulsar aún más a los esposos para hacer todo lo que esté en su poder a fin de amarlas sin reservas. Entonces será cierto que viven con sus esposas sabiamente y su amor se parecerá al de Cristo. Será gratuito. Acerca de que los maridos amen a sus esposas más que a sí mismos. No se puede expresar la magnitud del amor de Cristo, porque sobrepasa toda medida. Se dio a sí mismo por su iglesia, según Efesios 5:25. Fue ese buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Nadie tiene mayor amor que este, según Juan capítulo 15, verso 13. ¿Quién no hará por su esposa por quien dio su vida? Acerca de la falta de consideración de los maridos. Lo contrario es su falta de consideración, que prefieren cualquier trivialidad propia antes que el bien de sus esposas, sus ganancias, sus placeres, su progreso, sin ningún sentimiento por sus esposas. Si se requiere de ellos algún esfuerzo extraordinario en favor de sus esposas, entonces se notará el poco amor que le tienen.
acerca de la constancia del amor de los maridos. La duración del amor de Cristo es sin fecha. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, declara Juan capítulo 13, verso 1. Su amor era constante, no por arranques, amando ahora, luego odiando, y sin fin, según el libro del profeta Oseas capítulo 2, verso 19. Nunca arrepintiéndose de él, nunca cambiando de idea. Ninguna provocación ni ninguna transgresión puede hacerle olvidar de amar o dejar de hacer aquel bien que tenía la intención de hacer para su iglesia. Note que le dijo aún cuando ella se rebeló contra él: tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Así lo declara el libro del profeta Jeremías capítulo 3 verso 1. Y también misericordia no se apartará, según el segundo libro de Samuel capítulo 7 verso 15. Porque su amor no depende del desierto de su iglesia, sino de lo inmutable de propia voluntad. Así como esto demuestra que el amor de Cristo es un amor auténtico, demuestra también que es provechoso y beneficioso para la iglesia, la cual, a pesar de sus muchas faltas, por ese amor es glorificada. Acerca de que los maridos amen a sus esposas como a sí mismos. Al ejemplo de Cristo, el apóstol agrega cómo los maridos deben imitarlo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, declara Efesios capítulo 5, verso 28. El ejemplo de Cristo es completo, perfecto y suficiente en todo sentido, mucho más excelente que el del hombre. No se agrega esto para añadirle algo más, sino solo hacer notar nuestra falta de comprensión y destacar su punto de un modo más claro, porque con este agregado es más práctico y fácil de entender. Todos saben cómo aman a su propio cuerpo, pero ninguno o pocos saben cómo Cristo ama a su iglesia. Además, ese ejemplo de Cristo puede ser demasiado elevado y excelente como para que alguien pueda alcanzarlo. Por lo tanto, para hacer ver que no requiere más de lo que el hombre puede llevar a cabo, siempre que con cuidado y conciencia se decide a cumplir su deber, el apóstol usa como ejemplo a uno mismo. Lo que uno hace con su cuerpo, puede hacer con su esposa. Ningún hombre tratará con más cuidado la mano, el brazo, la pierna o alguna otra parte del cuerpo que él mismo, porque es muy sensible a sus propios dolores. Las metáforas que el apóstol usa en estas palabras, sino que la sustenta y la cuida, muestran claramente este cuidado. Son tomadas del mundo de las aves, quienes con cuidado y ternura rondan en medio de sus crías, cubriéndolas con sus alas y plumas, pero sin cargar sobre ellas el peso de su cuerpo. De esta manera, con suma ternura y mucho cuidado, deben tratar a sus esposas, como ya hemos mencionado varias veces. Me pareció bueno destacar a los esposos este ejemplo del hombre mismo como algo para considerar, como un precedente sin excepciones, por lo cual reciben una pauta para cumplir mejor todo lo antedicho. Así es el afecto que los maridos deben tener para con sus esposas. Deben más voluntaria y alegremente hacer cosas por sus esposas que por sus padres, hijos, amigos y otros. Aunque esta alegría es una actitud interior de su corazón, el hombre la demuestra con su presteza y buena disposición por hacerle un bien a su esposa. En cuanto su esposa desea algún favor, él debe estar listo para hacerlo. Como lo dijo Booz a Ruth: yo haré contigo lo que tú digas. Ruth capítulo 3 versículo 11. Lo opuesto es el talante de esos maridos que hacen cosas por sus esposas de tan mala gana, quejándose y mostrando su descontento, que ellas preferirían que ni las hicieran. Su manera de actuar causa más sufrimiento a las esposas de buen corazón que hacer las cosas difíciles que se ven obligadas a hacer. Acerca del ejemplo de Cristo para motivar a los maridos a amar a sus esposas. No puede haber una motivación más fuerte para hacer algo que seguir el ejemplo de Cristo.
Cualquier ejemplo vivo es en sí tan fuerte que nos puede motivar a hacer cualquier cosa. Con más razón si es de una gran persona, un hombre de renombre. Pero, ¿quién más grande que Cristo? ¿Qué ejemplo más digno de imitar? Si el ejemplo de la Iglesia es poderoso para motivar a las esposas a estar sujetas a sus maridos, el ejemplo de Cristo tiene que ser mucho más poderoso para motivar a los maridos a amar a sus esposas. Qué gran honor es ser como Cristo. Su ejemplo es un modelo perfecto.